A toda la amada Iglesia de Dios, a nuestras amistades, quienes siempre están pendientes de estas hermosas reflexiones a través del ministerio Edificados en su Palabra. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, desde la República de El Salvador. En esta oportunidad, una vez más, vamos a considerar una reflexión más de esta serie, de la cual tiene como título Mi vida sin Cristo y el gobernando mi corazón, en donde hemos aprendido diferentes condiciones, acciones y pensamientos de los cuales muchos hoy en día viven a causa de la vida sin ese ser tan maravilloso que es en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a considerar el tema Cree en las Escrituras. Un aspecto muy importante, dado el verso que tenemos en consideración en 2 de Timoteo, en su capítulo 3 y en su verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así lo dice el apóstol Pablo a la segunda carta que escribió al aquel pastor joven Timoteo, lo cual nos ayudará a lograr el objetivo que tendremos a través de esta reflexión, en ayudarnos a aprender esa enseñanza en la cual la Biblia, la cual es preciosa, confiable, duradera, y que cada momento de aquellos que leemos su contenido reafirmamos que es la palabra de Dios, con esa fuerza, la cual dada por aquel Espíritu dado por nuestro Dios, para que nos pueda guiar a la fe y a la redención. Eso nos hará a nosotros conocer el sentido que el apóstol Pablo quiso dar a conocer a Timoteo en el momento en el cual él hacía ver a aquel joven la necesidad que no se apartara nunca de este libro, del cual enseña, cuyo contenido de esa enseñanza son aquellos actos importantes, los cuales son realizados por el ser humano, ya que permite mostrar a otra persona aquel conocimiento, aquel extracto, aquella acción de la cual permite enseñar cada aspecto de lo cual este libro sagrado nos permite conocer. También hay otra palabra que el apóstol Pablo menciona a Timoteo, que es la palabra redarguir, la cual implica el que podamos cada uno de nosotros contraargumentar cualquier tipo de argumento del cual pueda servir para contrarrestar todo argumento del cual una persona puede presentar. Toda esta escritura es inspirada por nuestro Dios para realizar esos aspectos tan importantes como poder corregir aquella condición en la cual hoy en este tiempo tan conflictivo, hoy en este tiempo tan cambiante, nos sirve para que nosotros podamos tomar una verdadera decisión y corregir cualquier condición de la cual aún Dios nos permite rectificar.
Por eso es bueno cuando aquel Dios Todopoderoso nos dice claramente que esta escritura, que esta palabra inspirada divinamente por Él, nos sirve a la vez para poder instruir en justicia. Miren qué hermosa esa palabra. Una instrucción de la cual nos permite conocer ese concepto de justicia, que en su esencia es dar a cada quien lo que le pertenece. Así como el apóstol Pablo mencionaba a la carta de los Corintios en su primera carta, en su capítulo 14 y en su verso 19. Este aspecto que el apóstol Pablo hace notar en esta carta nos hace reflexionar a nosotros la importancia de aprender cada palabra de la cual la palabra de Dios nos hace a nosotros reflexionar. Miren lo que dice la palabra de Él. Pero en la iglesia, así como en otro lugar, nosotros, dice el mismo apóstol, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La instrucción es tan importante para poder tener la palabra clave y necesaria, la cual una persona lo necesita. Podemos dar un sermón quizás de 1 hora, pero de todo ese sermón hay una palabra tan hermosa en la cual a nosotros nos impacta. Pero para eso es necesario creer en las Escrituras. Cuando el hombre o la mujer vive sin Cristo, en muchas ocasiones se vuelve algo confuso, ya que no hay en qué creer. Y eso hace en muchos dudar hasta en el propio contenido del origen de la palabra del Señor. Ya que la Biblia es un libro que, aunque fue escrito por hombres, su inspiración es de origen divino. Es decir, el hombre la escribió, pero solamente anotó lo que en su mente le fue inspirado. Usted lo puede ver allá en 2 de Samuel, en su capítulo 23, de su verso 1 a su verso 2. Aquel rey David fue instruido por el Espíritu de nuestro Dios, que habló por él, por cuanto la palabra de ese Dios poderoso había sido puesta en la lengua de éste, y eso permitió poder tener aquellas palabras de las cuales conocemos que vienen del Padre. Eso es algo de muchos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra. ¿Cuál es su origen divino? Ya que su contenido describe el gran amor del Padre por nosotros. Un amor del cual, como iglesia de Dios, hemos recordado hace unos pocos días de cómo aquel Cristo, aquel Hijo, aquel hombre del cual no había cometido pecado. Fíjense bien qué condición en la cual aquel Hijo fue sometido con el único propósito para poder alcanzar a aquel pecador y así poder alcanzar ese objetivo tan hermoso de poder rescatar a toda una humanidad para salvación. Por esa razón, estimados hermanos y amigos, claramente vemos que las Sagradas Escrituras fue algo de lo cual a nosotros nos da la oportunidad de poder creer lo que hay en ellas. En este tiempo tan
conflictivo del cual no nos podríamos decir por qué razón creer en un libro de tantos años. Sí, es bueno considerarlo, porque si no creemos esas cosas, si no leemos, si no conocemos, no nos instruye esa palabra, nos va a nosotros a perjudicar en diferentes maneras. Y eso es el cuidado que debemos de tener en cuenta nosotros. Porque si no creemos a esta palabra, nosotros vamos a desconocer aspectos tan importantes como la naturaleza misma de esta palabra, la cual, como ya habíamos dicho, es divina. Y eso hace de las Sagradas Escrituras algo en lo cual no nos va a hacer a nosotros desviarnos del contenido de que en ella existe. Pero en estos tiempos tan complicados, dijo Isaías en una ocasión, allá en Isaías, en su capítulo 57 y en su verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. Esa condición en la que muchas veces embarga a aquel del cual no tienen que creer. Por eso es necesario tener un manual, tener una guía, tener algo en lo cual pueda guiarte y darte a conocer acontecimientos, sucesos, experiencias, situaciones en las cuales vivieron otros en otros tiempos, los cuales son similares a los actuales. No quizás por el modernismo que puede existir, sino por el tipo de vida que en muchos años no ha cambiado, ya que siempre han existido familias, siempre han existido problemas, siempre ha existido matrimonios, hijos, etc. Situaciones en las cuales, si usted, estimado hermano y amigo, cree en las Escrituras, tendrá la oportunidad de que el Cristo de las Escrituras pueda gobernar su corazón, porque va a existir un río de agua viva, la cual gobernará, un río de agua viva que traerá abundancia para aquel del cual confía en esta palabra, de la cual claramente nos dice el Señor Jesucristo allá en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo hermoso, en sentir una seguridad que la palabra de Dios nos muestra. Pero para ello debe de tener en cuenta que es necesario creer a la palabra de Dios. Hay una experiencia muy conocida que se dio en aquellos lugares en los cuales la compañía 3M, la cual es una de muchas corporaciones grandes, las cuales promueven la creatividad. Y estas empresas permiten a sus investigadores invertir 15% de su tiempo en cualquier proyecto que les interese. En uno de estos proyectos participó Art Fry, quien era uno de los científicos en la oficina comercial de 3M. Aprovechó ese tiempo creativo y produjo una idea para uno de los productos de mayor venta de la compañía. Todo comenzó cuando se propuso encontrarle solución
a una pequeña molestia a la que se enfrentaba cada día que asistía al culto en su iglesia, en que marcaba de forma rutinaria las páginas de su himnario con pequeños pedazos de papel, pero estos siempre terminaban en el piso. Entonces a este personaje se le ocurrió una idea. Se acordó de un pegamento del cual un compañero de trabajo había inventado y que todos pensaron que era un fracaso, ya que, fíjense bien, no pegaba bien. Un pegamento que era transparente, un pegamento que no se veía y todavía no pegaba bien. Pero este personaje recuerda que puso una capa de este pegamento que muchos definían como algo inservible, que muchos definían como algo que no se veía, como algo en lo cual no iba a producir las ganancias necesarias. Pero él descubrió que no solo servía para un buen marcador, sino que era fantástico para escribir notas. El papel permanece adherido en su lugar el tiempo que desea y luego puede removerlo sin causar daño alguno. El producto final que resultó de este proyecto fue lo que nosotros conocemos como el Post-it, del cual se ha convertido en uno de los productos de oficina más exitosos de la compañía 3M. Póngase a pensar, estimados hermanos, si este personaje hubiera deshecho, hubiera tenido en cuenta ese invento como algo inservible, como lo definían los demás, como algo que no se veía y todavía no pegaba bien. Pero él hizo la prueba, tomó de ese producto y lo convirtió en un producto sobresaliente hasta en estos días. Por eso el rey David mencionaba en uno de sus salmos, en el Salmo 119 y en su verso 133, y decía de la siguiente manera: ordena mis pasos, decía David, con tu palabra. Hay condiciones en las cuales no comprendemos, hay situaciones en las cuales quizás no vemos el fin de ellas, pero si nosotros le permitimos a la palabra de Dios ordenar nuestros pasos, ninguna iniquidad, ningún problema, ninguna aflicción, ninguna angustia se va a poder enseñorear de nuestras vidas. No estaremos hundidos en una condición en la cual no vamos a tener esperanza, sino que vamos a tener una guía ante cada situación en la cual podamos vivir. Y no vamos a andar como aquellos, como las olas del mar, de aquí para allá, sin sentido, sin entendimiento, sin dónde buscar una solución, sino que vamos a tener esa esperanza de la cual David claramente dice en este mismo salmo, en el Salmo 119 y en su verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿a dónde? En la ley de Jehová. Estos van a tener la oportunidad de salir adelante, porque va a permitir hacer las cosas correctamente, va a permitir hacer las cosas de la mejor manera y con el respeto necesario para que de esa manera podamos nosotros tener las respuestas en el momento necesario. Quisiera usted, estimado hermano y amigo,
aceptar ese reto y tomar de este libro del cual muchos no dan el valor necesario, que muchos ya se han olvidado de él, creyendo de que ya no tiene la efectividad y toman como mayor valor quizás las leyes de sus países, pero olvidan que cada ley que ha sido creada y redactada ha sido basada a través de estas sagradas escrituras. Por eso es bueno que entendamos que pueden pasar muchas cosas, muchos acontecimientos y quizás van a pasar formas o teorías humanas, pero decía el Señor Jesucristo en Mateo en su capítulo 24 y en su verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Dios Todopoderoso no pasará. Va a pasar todo lo que puede existir alrededor de nosotros, pero la palabra del Dios Todopoderoso no pasará, porque esa permanecerá para siempre. Y eso es lo que debe de tener en nosotros, esa confianza en creer en esta palabra. Le invito, estimado hermano y amigo, que si tiene en este momento problemas, tiene aflicción, tiene quizás miedo por alguna amenaza, alguna situación, algún divorcio, alguna separación, algún problema, vamos a hacer una oración para que el Dios Todopoderoso nos ilumine a través de su palabra, que nos permita a nosotros confiar en ella, depositar en ella esa confianza de la cual el Señor nos ha dejado para que creamos en esas palabras eternas que están en ese sagrado libro. Oremos al Padre, poderoso y excelentísimo Padre Celestial. Delante de ti, oh Dios, nos presentamos agradecidos porque tú nos has permitido una vez más considerar de estos arcanos divinos de los cuales nos ayudan, oh Dios, para considerar aquellos aspectos en los cuales quizás nos estamos olvidando por los afanes de la vida, por las aflicciones, las enfermedades que abundan hoy. Padre, ayúdanos, permítenos, como creyentes, como aquellos hombres y mujeres que quizás ya llevamos años en este camino, pero por diferentes condiciones y situaciones estamos dejando de creer en esta palabra. Padre, perdónanos primeramente y ayúdanos para poder salir de esta condición de la cual muchas veces puede ser motivo de orgullo, puede ser motivo de muchas condiciones que este cuerpo hace en nosotros. Y aquellas amistades, oh Dios, de las cuales quizás sea primera vez que escuchan esta palabra y han buscado una solución en diferentes libros, en diferentes artículos, en diferentes medios y no la encuentran. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos que tú le ayudes, le bendigas y permita que pueda Él abrir esas sagradas escrituras de las cuales encontrará vida y vida en abundancia, porque así lo dijo tu Hijo Jesús a través de su bendita palabra, allá en Juan, en su capítulo 5 y en su verso 39, en donde hace ver que esta palabra es la que da testimonio de ti y de tu Hijo. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a cada amigo del cual tú conoces que está en este momento necesitado de ti. Padre, en tus manos depositamos esta oración porque lo hacemos, oh Dios, amparados bajo ese nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Dios Todopoderoso ilumine nuestros corazones y permita
que toda esta palabra pueda llevar esa tranquilidad, pueda llevar esa solución, pueda llevar esa sanidad de la cual necesita usted, su familia y cada uno de los que escuchamos esta esperanza de vida. Agradecidos con el Señor por esta oportunidad y pidiéndole a Él por cada uno que escucha siempre estos mensajes a través del ministerio edificados en su palabra. Bendiciones y paz a vosotros.